Desde la década de 1960, por lo menos, sobre todo en la del 60 y la del 70, en Argentina comienza a surgir la pregunta, ¿por qué no? ¿Por qué no somos Australia? ¿Por qué no somos Nueva Zelanda? Y gran parte de esta pregunta es, ¿por qué no somos Canadá? Si en algún momento de fines del 19 y principios del 20, quizás sea 1910, para tomar un año fijo hacia el centenario de la Revolución de Mayo, teníamos tantas posibilidades de seguir el camino que siguió en definitiva Canadá. Las respuestas son variadas, yo realmente no tengo una sola respuesta. Una de ellas tiene que ver con la cercanía del mercado americano, el cual Canadá se benefició y por mucho. Hay características comunes para Canadá y Argentina, son dos países con poca población en el momento del boom capitalista, que reciben muchísima inmigración europea, más o menos en el mismo periodo, entre 1880 y 1930. Canadá un poco más de los países anglosajones por una cuestión idiomática, Argentina un poco más de España y de Italia, por un acercamiento cultural, pero más o menos presentaban las mismas características, ser países agroexportadores y sobre todo de bienes que tienen que ver con producción de carne y producción de cereales. Una de las soluciones a esta pregunta podría haber llegado a ser esta cuestión de la cercanía del mercado americano. Otra cuestión muy importante también es que Canadá durante mucho tiempo, incluso hoy, mantiene un cierto estatus de colonia inglesa. Todavía vive un gobernador inglés en Canadá y eso hace, por ejemplo, que después de 1930, después de la crisis del 30, Inglaterra siga comerciando con Canadá y no con Argentina. Por ahí los argentinos recordamos el Tratado de Roca-Runciman y cómo se negocia de cualquier manera para que los ingleses sigan comprando carne. Ese problema no lo tiene Canadá porque pertenece al Commonwealth. Y hay diferentes factores. También hay otros autores que sostienen que la industrialización del agro canadiense fue muy anterior a la Argentina. Entonces también habría cuestiones intrínsecas que hacen que una cosa sea diferente o no. Y quizá esté mal planteada la pregunta, ¿por qué Argentina no es Canadá? Quizá no sea una pregunta que los historiadores debamos hacer, ¿no? Y debemos preguntarnos más por cuestiones internas nuestras y no pensando en otros ejemplos. De todos modos, siempre la historia comparada ofrece nuevas claves, pero no las soluciones.